libro de los Salmos, un salmo muy conocido, que es el Salmo 23. Salmo 23. Y del Salmo 23 vamos a leer desde el verso 1, Salmo 23, verso 1, dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, Padre bueno, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por el amor, Señor, con que nos amaste, por el amor, Señor, con que nos amas y por el amor, Señor, que nos amarás. Pues tu palabra dice que como amaste a los suyos, desde un principio los amaste hasta el fin. Por eso sabemos y conocemos que tu amor es permanente. Gracias, Señor, por amarnos de esta manera y ayúdanos a amarnos los unos a los otros, así como tú nos has amado. Mi Señor, danos en esta noche tu bendición, se extienda hacia los hermanos que están del otro lado del canal y gracia abundante nos sea dada. Se abran los ojos de nuestro entendimiento para comprender, Señor, tu perfecta voluntad. Reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y gracia abundante sea sobre de tu pueblo. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y este es un salmo muy hermoso, el Salmo 23. Muchas hermanas de las hermanas de antes era el salmo de cabecera, así como el Salmo 91. Y muchas hermanas los conocían de memoria, es decir, lo memorizaban y luego en la congregación agradecían a Dios y lo recitaban. Y muchas veces abrían la Biblia en el Salmo y lo ponían a la noche cuando iban a dormir sobre la mesita de luz, como diciendo, bueno, Él es mi Señor y me va a guardar. Un salmo muy conocido, que es el Salmo de David. Este es un salmo que hizo David. Algunos estudiosos consideran que fue un salmo hecho cuando él era rey. Sin embargo, en este salmo él menciona cosas de pastor. Quiere decir que él nunca se olvidó del lugar de donde Dios lo sacó. Cuando estaba detrás de las ovejas, cuando era el menor de todos sus hermanos, cuando para los demás era el más inútil, entonces había que mandarlo que cuide las ovejas, mientras sus hermanos entraban en el ejército de Saúl. Entonces el que estaba al fondo, el que pareciera ser el más inservible, bueno, de ese lugar, de detrás de las ovejas, de donde lo tomó Dios para elevarlo y ponerlo por rey de Israel, aunque era rey, nunca se olvidó de dónde el Señor lo sacó. Hay un pasaje donde la Biblia dice que no te olvides de dónde el Señor te sacó, no sea cosa que se engrose tu corazón y no sea cosa que crezcas en comodidades y en cosas y te olvides cómo era antes y cómo es que lo que posees, en lo que andas y en lo que vas, fue solo por la bendición de Dios. Que si no hubiera sido por la bendición de Dios, ninguna de esas cosas existirían. Entonces, algunos estudiosos dicen que este salmo David lo hizo cuando era rey. Quiere decir que él nunca se olvidó del lugar de donde Dios lo sacó. Miraba para atrás y miraba el presente, la grandeza, trono, bienes en multitud,
casa de verano, casa de invierno, un montón de cosas, pero él siempre miraba para atrás. Yo era un pastorcito de ovejas que estaba cuidando las ovejas de mi padre. Y Dios me colocó en este lugar. Gracias, Dios, gracias. ¿Vio? Cuando el corazón es agradecido al Señor, mira para atrás para agradecer a Dios lo que posee ahora. Era solitario, solo, sin nada, y ahora me veo rodeado con todo, entonces no puedo decir otra cosa que gracias, oh Dios, gracias por todo lo que me diste, gracias. Pero para eso tiene que mirar para atrás, del pozo de donde fue sacado. Y este salmo tiene que ver con lo que nosotros hemos estado viendo. Tiene que ver con lo que Jesús le dijo a los discípulos, a los que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tiene que ver con eso, porque justamente este salmo tiene que ver con los discípulos. No tiene que ver este salmo con los simpatizantes, porque los simpatizantes ven las cosas del otro lado, no están convencidos, se sienten casi convencidos, se siente como que casi han creído, casi, pero el casi no alcanza para entrar a esta tan grande salvación. Entonces este salmo tiene que ver justamente con ser discípulos. Porque solo un discípulo puede alcanzar una fe que lo lleva a tener una plena y total confianza en Dios. Solamente un discípulo. Por eso Jesús le dijo: ustedes vienen en pos de mí y quieren ser discípulos. Bueno, está bien, pero ustedes tienen que saber que hay un costo para ser discípulo. Hay un costo, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. No es simplemente decir yo soy discípulo. No, eso no es suficiente. Por eso hemos estado viendo. Las grandes multitudes le seguían. Todos querían ser como él. Todos querían hacer la obra de Dios. Que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen, que los paralíticos caminen, que los muertos sean resucitados y hablar la palabra de Dios. Por eso le dijeron: ¿cómo haremos para hacer la obra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús le puso bien en clarito lo que tenían que hacer. Que creáis, tiene que ver con la fe. Que creáis en el que Dios ha enviado. Que creáis en Él. Entonces, al creer en Él, justamente va entrando en el camino para permanecer en la enseñanza que Jesús le daba en su palabra, y esa permanencia en la palabra lo llevaba a ser verdaderamente sus discípulos. Al ser verdaderamente sus discípulos, porque permanecían en la palabra de Dios, los llevaba al conocimiento de la verdad pura. La pura verdad, no la verdad mezclada con engaño y con mentira. Nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás, que mezcla verdad con mentira para que a causa de la verdad que está mezclada entre también la mentira. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Señor? Quería llevar a los que habían creído en Él que sean discípulos, no simplemente seguidores, simpatizantes, diríamos falsos discípulos. No verdaderos discípulos, falsos discípulos. Entonces él quería ser de los que le seguían discípulos. Por eso no tuvo temor en darse la vuelta cuando una gran multitud le seguía. No tuvo temor de que se vuelvan para atrás, no tuvo temor de que retrocedan, no tuvo temor de ofenderlo. Porque si la verdad lo ofende, bueno, ya tiene un problema. Si la verdad lo ofende, ya tiene un problema.
Entonces no tuvo miedo de decirle la verdad, entonces se dio vuelta y le dijo, si alguno viene a mí, si alguno quiere ser mi discípulo, entonces ustedes tienen que hacer algo, hay un precio que pagar. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijo, hermana, hermano, pariente, es decir, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y eso fue como un choque en la mente a aquellos que eran simpatizantes y a aquellos que eran casi cristianos, casi. Que todavía le faltaba, que era casi, porque de repente se dieron cuenta que para ser discípulos del Señor había que dejar, había cosas que separar, había que aprender a amar más al Señor que a su parentela, amar más a Dios que a mi padre, amar más a Dios que a mi madre, amar más a Dios que a mi esposa, que a mi esposo, que a mis hijos, amar más a Dios, amar al Señor más que a mi parentela. Bueno, eso ya era un choque y tenían un problema los simpatizantes, porque los simpatizantes ellos no quieren dejar. Es como contaba un pastor una vez de cómo es que los indios de una tribu cazaban macacos, que le dicen los monos, con una calabacera, con un agujerito, metiéndole adentro comida y atándolo arriba dentro de un árbol. Y un agujerito chiquito donde la mano tiene que entrar así, ajustadita para adentro. Entonces el macaco, el mono, viene, mira por el agujerito, mete la mano, agarra lo que hay adentro y cuando cierra el puño quiere sacar la mano y no puede. Entonces los cazadores miran que ya está agarrado, ya tiene el puño ahí adentro y no puede salir porque grita, entonces tranquilamente el indígena va, sube arriba del árbol y el desesperado quiere salir y no puede escapar. ¿Por qué no puede escapar? Porque no quiere soltar lo que tiene en la mano. El ser discípulo lo lleva a soltar ciertas cosas, a abrir las manos, soltar, porque mientras mantenga dentro de su mano agarrado, su puño está cerrado y no va a poder librarse. Siempre va a ser un esclavo, siempre va a ser una esclava porque no quiere soltar. Entonces, el hecho de llegar a ser discípulo lo llevaba a que tenía que abrir la mano, soltar lo que está agarrando. Soltar lo que está sosteniendo para que entonces recién pueda entrar en esa libertad. Por eso Jesús le dijo, si permaneciereis en mi palabra, en mi enseñanza, en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y en la doctrina que es conforme a la piedad, si permaneciereis en mi palabra, eso a ustedes lo va a llevar que realmente son aprendices, alumnos que están aprendiendo una doctrina bajo la dirección de un maestro que lo va a llevar a un lugar. Las palabras que usted escucha, que el Espíritu Santo habla, porque es enviada de parte de Dios a la iglesia, estas palabras a usted lo van a llevar a un lugar. Si usted tiene oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y lleva a la práctica, va a comprobar que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Que a usted lo va a llevar a un lugar, no va a permanecer en el lugar que está, sino que lo va a transportar a otro lugar, un lugar espiritual. Un lugar espiritual. Entonces, para ser libre, hay que soltar lo que tiene en la mano, si no, nunca va a llegar a ser libre. ¿Y qué lo lleva a soltar lo que tiene en la mano? Las doctrinas, las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo a los que le seguían, si ustedes permanecen en mi palabra,
Si ustedes permanecen, la escuchan, no solamente la escuchan, van a la práctica para que comprueben el poder que hay en ella, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos, discípulos míos, enseñados en la palabra de verdad. Y esa enseñanza y práctica de la palabra de verdad a ustedes lo va a llevar a que sus ojos se abran y puedan discernir entre lo malo y lo bueno, entre la mezcla que ha hecho el maligno, puedan separar y no ser engañados, porque el ser discípulo lo lleva a conocer la verdad. Y cuando conoce la verdad y puede distinguir y separar, entonces a usted lo hace la palabra verdaderamente libre. Porque quiere escapar y no puede. Necesita quien lo guíe. Usted quiere ser libre y no puede. Necesita quien lo instruya. Usted quiere libertarse, pero no puede. Necesita quien le dé la dirección. Y ahí aparece la palabra de Dios. Abre tu mano, suelta lo que tiene en la mano y luego la retira. Los macacos monos no tenían un director porque eran animales de presa. Pero nosotros no somos animales. Tenemos un cuerpo animal, pero también tenemos una vida espiritual. Y tenemos una dirección. Y tenemos una palabra de vida eterna. Y tenemos la luz del Espíritu de Dios que ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros, siendo discípulos, conozcamos la verdad y conociendo la verdad, seamos verdaderamente libres. Y en esa libertad nos vimos introducidos dentro de la vid verdadera. E introducido dentro de la vid verdadera, entonces vemos a la vid hermosa, maravillosa, frondosa, llena de savia, pero también vemos al labrador que viene por la vid y viene mirando todo lo que sale, los pámpanos, mirando todos los pámpanos, la condición de los pámpanos, y sabe que el pámpano que está injertado en la vid va a producir fruto. Entonces mire, y hemos estado viendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, le quitará. Y todo pámpano que en mí lleve fruto, le limpiará, le va a sacar todos los vicios que se le quieran pegar, lo limpiará para que lleve más fruto todavía, más fruto. Por eso decimos que este salmo tiene que ver con el ser discípulo. Este salmo es un salmo de un discípulo. No es un salmo de un simpatizante, no es un salmo de un casi convertido. Este es un salmo de un hombre de Dios, llamado por Dios, convertido al Señor, a quien él confesaba: roca mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Un discípulo. Entonces hemos leído el Salmo 23, donde dice así: el Señor es mi pastor. ¿Ve? No era una cabra montés que para donde quiere ir va, huele, va para allá, huele para allá. No. Esta dice, es mi pastor. Si el Señor era su pastor, entonces ¿como qué se ve? Como oveja. Como una oveja de su Señor. Entonces él dice, el Señor es mi pastor, Él es mi pastor. Es decir, yo tengo quien me guía, tengo quien me lleva, tengo quien me da dirección, tengo quien me cuida, tengo quien me vigila. ¿Y quién es ese? El Señor es mi pastor. Porque dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra. El Señor me puso como pastor de esta congregación, pero mis ojos no recorren toda la tierra, pero los ojos de Él sí. Y donde quiera que usted vaya, aunque yo no esté ni lo vea, los ojos de Él, del príncipe de los pastores, Él siempre está puesto sobre sus ovejas, sobre sus discípulos.
No los abandona, no los deja, porque para Él son muy preciosas. Cada oveja para el pastor es muy preciosa. Por eso el pastor no quiere que ninguna de ellos se le pierda, que ninguno de ellos se vaya, que ninguno de ellos. Cuando Jesús oró al Padre, dijo: Padre, de lo que me has dado, ninguno de ellos se perdió, sino solo el hijo de perdición, porque así estaba escrito. Pero del resto yo lo he guardado y los he cuidado mediante tu palabra. Quiere decir que el pastor no quiere que ninguno se vaya. Porque para el pastor cada oveja es de valor y de importancia. No crea que el pastor no lo tiene en cuenta o no la tiene en cuenta. Sí que le tiene en cuenta. Y para el pastor usted es de valor y es de importancia. Por eso los ojos del buen pastor siempre están sobre sus ovejas. Entonces dice el salmista David, hace una aclaración. Tenemos la iglesia y tenemos en la iglesia los sacerdotes, los pastores de Israel, lo tenemos. Sí, y yo lo respeto porque Dios lo puso y ellos hablan la palabra del Señor, pero yo quiero ir un poquito más allá, respetando lo que Dios puso. Quiero decir, el Señor es mi pastor, Él me lleva. Y mi pastor me lleva a estar dentro de una congregación. Y mi pastor me lleva a estar debajo de un pastor al cual él guía. Y mi pastor, el Señor que es mi pastor, vela por mí. Cuando el pastor terrenal no puede estar, mi pastor siempre está, siempre. Abro mis ojos en el temor por algo y le invoco. Ayúdame, Señor, guárdame de todo mal. Y los oídos del pastor están atentos a las ovejas, al clamor de ellos, de sus discípulos. Entonces dice el salmista, el Señor es mi pastor, yo tengo pastor, no estoy sin pastor. El Señor es mi pastor. Y luego añade, nada me va a faltar. Entonces, mire la confianza que tiene. Mire la confianza que tiene. Esto es lo que nosotros hemos estado viendo en San Juan capítulo 15, verso 7, cuando el Señor decía, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y dice el salmista, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Es decir, yo confío que si de algo tengo necesidad, Dios va a suplir mi necesidad. Yo confío en el Señor, no me va a faltar nada. Como no me va a faltar bienes, como no me va a faltar alegría, como no me va a faltar risa en mi boca, también sé que no me va a faltar tribulación, porque necesito crecer en paciencia y la tribulación produce paciencia. Entonces no me va a faltar y voy a estar de la mano del Señor. En la tribulación, en la angustia, en el pesar, donde quiera que esté, mi corazón va a estar confiado en Dios, mi roca, mi fortaleza, mi Señor. Entonces dice David, el Señor es mi pastor. Ahora mire, era el rey David, la máxima autoridad del pueblo de Dios, la máxima autoridad de Israel. Sin embargo, la máxima autoridad de Israel se coloca en lugar de oveja. Para él no era una vergüenza colocarse en lugar de oveja. ¿Sabe a quién le da vergüenza colocarse en lugar de oveja? A los soberbios. Los soberbios, ellos quieren ser mostrados, exaltados, que son lo mejor, que son lo máximo. Sin embargo, miramos al rey David, un hombre de Dios, y miramos lo que él dice, el Señor es mi pastor. ¿En lugar de qué se pone? En lugar de oveja, es decir, de sumisión. Por eso nosotros vimos a Cristo y vimos cómo es que el apóstol dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, empero se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en condición de siervo, se humilló a sí mismo. Se humilló. Si hubiera sido soberbio, nunca se hubiera humillado. Por eso hemos estado viendo a quién resiste el Señor.
Los soberbios nunca van a poder crecer, ni nunca van a poder avanzar en las cosas que son del Señor. Quizá en su soberbia crezca en bienes, crezca en economía, económicamente, en cosas materiales. Pero en cosas espirituales jamás el soberbio va a poder crecer, porque Dios resiste a los soberbios. Sin embargo, el humilde, el que es humilde, el que se somete bajo la dirección de Dios, dice que Dios le da gracia. No solamente le da gracia, lo acompaña, va con él, va con él. Por eso miramos a David, siendo rey, se hace ovejita. Siendo el que dirigía a Israel, el jefe máximo de Israel, que daba la dirección a Israel, se hace ovejita delante del Señor. Yo soy una ovejita, tú eres el pastor, tú eres el pastor. Entonces él dice así: el Señor es mi pastor. Nada de lo que a mí me haga falta me va a faltar. Nada. A mí me hace falta paciencia. Bueno, no me va a faltar porque va a permitir que yo tenga tribulación. Y en la tribulación se va a producir lo que yo necesito: paciencia. A mí me hace falta conocer misericordia. Entonces Dios va a operar en mi vida de un modo que yo reconozca su misericordia. Y reconociendo su misericordia, yo voy a conocer lo que es para ser misericordioso, como lo fue Dios conmigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Mire a dónde dice: mi Señor me va a llevar a pastos delicados. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Qué es lo que significa? Significa que no le va a faltar, como oveja del Señor, pasto ni agua. Porque donde hay pasto y agua, ahí están las ovejas del Señor. No le va a faltar el alimento espiritual. No le va a faltar las palabras de esta vida donde está el Señor. El Señor es mi pastor, dice, no me va a faltar el agua espiritual no me va a faltar. Los pastos delicados espirituales, la renovación en el entendimiento, la recreación en su casa de oración no me va a faltar. El poder entrar en los secretos de Dios y conocer los secretos de Dios no me va a faltar. El ser participante de la naturaleza divina de Dios no me va a faltar. El participar de las riquezas inescrutables que hay en Cristo Jesús no me va a faltar. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Él me está llevando. Él me está llevando. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, no me va a meter entre espinos. Él sabe lo que yo necesito. Y como sabe lo que yo necesito, yo espero que Él me dé según mi necesidad, no según mi capricho. Yo no quiero ni tengo capricho, sino Él sabe lo que yo necesito y el Señor sé que me va a proveer. Por eso Él dice, yo sé a dónde me va a llevar mi Señor. Yo sé a dónde te va a llevar. A lugares de delicados pastos. Es mi Señor. No me va a meter entre espinos y abrojos, ni me va a meter en charcas llenas de aguas con olor. Me va a llevar justamente a delicados pastos y me va a llevar a aguas de reposo, aguas tranquilas, aguas transparentes donde yo pueda beber y pueda comer. Por eso a las ovejas del Señor nunca le va a faltar pasto ni agua. Nunca, porque está debajo de un pastor, del verdadero pastor que lo lleva al verdadero alimento y a la verdadera bebida. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Mire lo que dice. Él
me va a confortar. Confortar es dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado o está debilitada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le da alimento, le da el alimento que necesita. Entonces, la persona que está cansada o debilitada recobra fuerza. Podemos nosotros venir, por ejemplo, a la iglesia cansados y debilitados, pero cuando estamos en la congregación y escuchamos lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, pan y agua, y nosotros comemos, recibimos esa agua que Dios envía para que produzca algo, entonces esa agua a nosotros nos conforta. Y cuando nos vamos de la iglesia, nos vamos, hermano, como becerro en la manada, gozoso de que Dios haya hablado a nuestro corazón, fortalecido por el Señor. Confortará mi alma. No solamente dar fuerza y energía, sino que también es dar consuelo y ánimo. Consuelo y ánimo. Para una persona que está en dificultad, necesita consuelo, necesita ánimo. Entonces viene al Señor y en la oración a Dios, delante del Señor, es consolado con la consolación con que Dios nos consuela todo lo que siempre esperamos en Él. Entonces es consolado por el Señor, recibe ánimo de nuevo del Señor, entonces vuelve a la batalla y no se rinde. Sabe que Dios está con él en esta lucha y que Dios le va a dar la victoria. No cede, no retrocede. Antes bien, pone la cara, se pone firme, resiste al diablo porque sabe que él va a huir y huye. Porque su palabra no es mentirosa. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. No le tengan miedo, no le escapen. No se asusten con su bramido, no se asusten con su palabra que habla justamente para atemorizar. No, miren al Señor, miren a Cristo, resistan al diablo y Él es el que tiene que huir y no usted. Él tiene que huir, escaparse. Entonces dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Ve? Esta oveja tiene guía. ¿Por qué tiene guía? Porque tiene pastor. Entonces, como tiene pastor, tiene una guía para saber a dónde ir y qué hacer. Confortará mi alma, me guiará, no lo va a dejar tirado por el camino, que usted esté en la duda. ¿Y a dónde voy? ¿Y qué hago? ¿Voy para allá o voy para allá? ¿A dónde voy? Este pastor no lo va a dejar en la duda, sino que le va a dar la perfecta dirección. Y dice el salmista, me guiará. ¿Por dónde me va a guiar? Por senda de justicia, por amor de su nombre. Me va a mostrar, esta es la senda que tiene que seguir. Andá por ella. Vayan por ella. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es la confianza de un discípulo. Es discípulo, es un aprendiz, un alumno que está siguiendo a un maestro, que está escuchando las enseñanzas, que está practicando. Entonces va creciendo y tiene seguridad porque sabe con quién está. Sabe quién es a quien él sigue, lo conoce, sabe. Por eso David, él decía, el Señor es mi pastor. Y dice, y no voy a temer, aunque ande en valle de sombra de muerte, en peligro de muerte. Aunque esté en peligro de muerte, bajo amenaza y bajo un montón de situaciones, yo confío que Él está conmigo. No voy a temer mal alguno porque tú estarás conmigo. No voy a temer, estoy en peligro de muerte, no voy a temer. Estoy en peligro ya de dejar mi cuerpo mortal, no voy a temer, yo sé a dónde voy, estoy seguro. ¿Sabe cuánto están transitando ya por el valle de sombra de muerte? Saben que ya llega el final de su vida, sabe, pero al estar abrazado con el Señor, ellos están seguros y van marchando hasta el abismo de la muerte. Y sabe que cuando lleguen al abismo, su cuerpo caerá, pero ellos se van con el Señor.
Su cuerpo volverá al polvo de la tierra de donde fue tomada, pero su espíritu volverá a Dios a quien se lo dio. Por eso dice el salmista, no importa la situación que yo esté pasando, yo confío en Dios. No importa el lugar por donde esté pasando, yo confío en Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque tú estarás conmigo. No temo. Dios está conmigo, no tengo temor. Pero mirá lo que dijeron, no tengo temor, Dios está conmigo. Pero mira que te lanzaron una maldición, no tengo temor, Dios está conmigo, no tengo temor. La maldición sin causa no va a llegar jamás, no tengo temor, Dios está conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dejo esta tierra, pero yo sé a dónde voy. Moraré por largos días. Entonces nosotros miramos todo este salmo y hacemos una pregunta. ¿Era discípulo o era simpatizante? Discípulo. Solo los discípulos pueden pensar de esta manera. Solo los discípulos pueden tener esta seguridad. Solo los que han creído en verdad, ellos están abrazados de su Señor y no tienen temor, porque sabe que el Señor está con él, está sobre de él y lo va a acompañar donde quiera que vaya. No lo va a dejar solo. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, he aquí yo estaré con vosotros, no un ratito, todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Discípulo. Y para terminar, vamos a leer el Salmo 91, que tiene que ver con discípulo, que tiene que ver con ovejas del Señor, que tiene que ver con los que son de la fe en Jesús. Salmo 91 dice así, el que habita al abrigo del Altísimo es un discípulo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré.
lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cierre sus ojos un momento. Él es digno de toda gloria, honra y adoración. Él es nuestro pastor, el que nos llamó. Él nos llama a cada uno por nuestro nombre. Invoca nuestro nombre y nosotros le oímos y nos acercamos a Él, el verdadero pastor. Cierre sus ojos. Oveja de su dehesa, llamados en Cristo Jesús para anunciar las virtudes de Él, del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor,